Y la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, pidió al senador y coordinador de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López, dar públicamente su versión sobre el nombramiento de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien hoy enfrenta una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora. No vamos a proteger, a cubrir a nadie. La Fiscalía, cuando hace investigaciones, pues hará sus investigaciones y llegará a sus propias conclusiones a partir de las investigaciones. Pero me parece, él tiene su propia decisión, yo no le instruyo nada, no es de ninguna manera una imposición o algo así, pero sería muy bueno que él diera su versión para que pues, la gente conociera también. Por su parte, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió los derechos partidistas de Hernán Bermúdez Requena, afiliado al partido desde el año 2022, quien se encuentra en estos momentos prófugo luego de ser relacionado con el grupo criminal La Barredora. La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, insistió en que no se permitirá impunidad y que cualquier afiliado que incurra en faltas a los estatutos o delitos será investigado y, en su caso, sancionado. De igual manera, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República será la instancia encargada de determinar si el senador morenista Adán Augusto López tuvo alguna implicación en el caso de Hernán Bermúdez. Sheinbaum pidió claridad sobre desde cuándo se investiga a Bermúdez, quien afirmó no tenía antecedentes penales durante la administración de Adán Augusto como gobernador de Tabasco. Y justo Adán Augusto López, el hoy senador, reapareció y se puso a las órdenes de cualquier autoridad para esclarecer los vínculos de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, con el crimen organizado. El coordinador de Morena en el Senado de la República reconoció que funcionarios de su gobierno fueron centro de investigaciones, al tiempo que afirmó que estos deben presentarse ante las autoridades para esclarecer los hechos. Y para conversar sobre este tema, saludo con mucho gusto a Alfredo Calderón. Él es analista político y también columnista en Tabasco. Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Fíjate que es importante lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho, porque primero defendió la causa de Adán Augusto, dijo que eh, no tenía ninguna investigación encima, pero estoy seguro que cuando la mesa de seguridad le informó las condiciones que estaban en realidad, pues de una manera inteligente y ante las presiones que tiene ella como mandataria, pues es lo que ella dijo, que es simple y sencillamente la importancia de que sea Adán Augusto el que dé a conocer su propia versión de los hechos, y de esa manera la presidenta saca las manos de este Claro. caso y permite que sea la fiscalía la que en un momento dado lleve los riesgos de lo que pueda resultar el día de mañana. Totalmente. Alfredo, tú eres columnista también en Tabasco y sabes mucho de política tabasqueña. Cuéntanos un poco sobre pues, este análisis que tú has hecho durante los últimos días respecto a este caso del exsecretario de Seguridad y también pues, de la ausencia en un primer momento de Adán Augusto López, que fuera pues, secretario de Gobernación, pero antes de eso, pues del año 2019 al 2021, gobernador de Tabasco. Adán Augusto siempre se mantuvo de una manera muy distante de los medios de comunicación y de la gente. En realidad era una gente muy intolerante en algunas actitudes, incluso ya como candidato, como aspirante a la candidatura, pues tiró el codazo aquel contra la diputada. Y el escándalo mayúsculo se da porque es un gobierno morenista el que le explota el problema, y que señaló precisamente que Bermúdez Requena era la cabeza de la barredora aquí en el Edén cuando la violencia explota, y un periodista es el que pone el nombre de Hernán Bermúdez en el escenario. Hernán Bermúdez es, pues, al ser secretario de Seguridad Pública del Estado, es el responsable de la seguridad de todos los tabasqueños. Fue un miembro con todos los privilegios en el gabinete de Adán Augusto y posteriormente en el gabinete Carlos Manuel Merino Campos.
siendo en los momentos en que Adán Augusto es llevado como secretario de Gobernación del presidente, cuando explota en Guacamaya Leaks todos los antecedentes y los señalamientos que pegan en el rostro, manchan y desfiguran en un momento dado el coordinador de la Jucopo en el Senado de la República. Incluso cuando él era candidato presidencial, tenía la propaganda que sigan los López o estamos a gusto, pues al momento en que todo esto está pasando, esa es la dimensión del escándalo que a nivel mundial, incluso ha estado internacional, ha estado sucediendo porque el cargo no era menor y ahorita que es el presidente de la Jucopo, pues estamos hablando que es el que debe dar las explicaciones, es un ex candidato presidencial. Y eso le pega directamente a Luisa María Alcalde, que también tienen que explicar si están a gusto, porque ha sido un error ir dejando todas estas desasiadas huellas en el camino en los últimos días, porque primero negaron que fuera Bermúdez Requena afiliado A Morena. a Morena y después negaron que fuera el García Luna de Adán Augusto, aunque hay que tener conciencia que Hernán Bermúdez era el segundo bajo las órdenes de Adán en la seguridad del gobierno del estado a los tabasqueños. Y Claro. nadie actúa por mutuo propio o es muy difícil entender que Hernán Bermúdez se haya manejado de manera alterna y que Adán Augusto no supiera todo lo que estaba pasando, Oye, sobre Alfredo, todo, ujú, hoy se sí, dice dime. que durante la administración de Adán Augusto López como gobernador de Tabasco incluso bajaron los índices de inseguridad cuando pues este secretario en cuestión era el encargado de la seguridad. ¿Esto es cierto? Bueno, es que si tú partes de la idea de que el que vende pozol te va a vender lo que él quiera y te va a decir lo que él tiene, por hablando en términos tabasqueños, él va a manejar las estadísticas conforme le convenieran al gobernador en turno. Puedes manejar las estadísticas de tal manera que bajen los índices, pero en realidad cuánta gente no está denunciando. Entonces, sí se bajó, pero porque él es el que tenía el control en un momento dado de todo lo que era la delincuencia y tenía también el control de todo lo que era la seguridad. Entonces, ese es un manejo ahí, un maquillaje de las estadísticas que Adán Augusto salió y mandó unas gráficas y dijo todo eso, pero en la realidad es que al momento en que se rompen los pactos, pues explota, es como un cáncer que estaba dentro del cuerpo, nadie lo ve, nadie lo descubre, hasta que brota la enfermedad y entonces se infecta todo, pero el cáncer estaba ahí. Eso es lo que tenemos que analizar, porque en realidad lo que pasó fue que el cáncer estaba, que el verdadero responsable de la seguridad era el que administraba la delincuencia en todo el estado. Y ese es el verdadero problema en que enfrentó Tabasco, el que ahorita, cuando le explota al gobernador entrante, y Claro. dice el gobernador, no vamos a pactar con la delincuencia, no va a haber impunidad, lo trata de doblar la delincuencia. Y eso fue lo que a todos los tabasqueños nos afectó, porque de vivir en un clima relativamente estable, porque hay que decirlo, Hernán Bermúdez mantenía un clima estable porque la delincuencia estaba en su mano. No era una plaza caliente porque lo que él necesitaba era que hubiera paz y tranquilidad. Al momento en que ya entregan el poder y al momento en que él queda y ya siente que se tiene que ir, pues entonces cuando se rompen los pactos es cuando comienzan los índices de violencia a desatarse, pero por la misma dinámica Claro. Oye, Alfredo, de que se entendemos, dividen los grupos de poder. claro, entendemos que al llamado comandante H, como también se le conocía al jefe de la policía allá en Tabasco, pues se tiene una orden de aprehensión desde enero y hoy lo busca incluso la Interpol. Sí, lo que pasa es que
Hernán Bermúdez desaparece. Es un hombre de bajo perfil que se sabe manejar. Y Incluso como cuando él secretario fue entrega así, el de bajo poder, perfil. ¿cómo? Incluso como secretario fue así, un secretario de bajo perfil. Siempre se mantuvo a distancia. En algunas ocasiones fue exhibido porque había momentos en que le ganaba la intolerancia y era muy agresivo con la sociedad. Hay incluso videos donde eh, maltrata a los ciudadanos, pero fueron dos, tres chispazos que le ganaron porque es un hombre inteligente. Hernán Bermúdez es un hombre inteligente. No estamos hablando de un policía que de rancho que no sepa, es una gente bien preparada y y que se sabe manejar. Sin embargo, cuando él termina, él desaparece del escenario y todo el mundo habla del comandante H, porque a raíz de que comienzan los hechos de sangre tan desagradables, tan lamentables, es cuando en realidad comienza a darse cuenta de que no había ninguna averiguación previa, ninguna carpeta iniciada. Por eso es que dicen, y dicen bien, que él no tenía ningún antecedente penal Ujú. en el gobierno de Don Augusto, en el gobierno de Carlos Manuel Merino Campos. Pero Carlos Manuel Merino Campos debe también de explicar por qué mantuvieron una gente que fue ventilada a nivel nacional en todos lados, como el comandante H. Oye, Y Alfredo, no ¿cómo por llega, cualquiera. claro, cómo llega él a ser secretario de seguridad allá en Tabasco? ¿Tú recuerdas? Sí, porque mira, desde 1992 empieza a trabajar al lado de Manuel Gurría. Luego sigue trabajando él al lado de Roberto Madrazo Pintado en el PRI, posteriormente con Manuel Andrade Díaz y sigue con, incluso en los tiempos de Andrés Granier desaparece tantito porque fue cuando en tiempos de Manuel Andrade lo detuvo la Siedo por una presunta vinculación en la ejecución de 4 ganaderos o narcotraficantes en aquel tiempo. Tabasco no estaba acostumbrado a eso, fue Claro. un caos. Cuando Ponciano Vázquez fue ejecutado y durante 11 o 15 días Hernán Bermúdez fue detenido en la Siedo en México y después salió. Y entonces todo eso, él era un policía capacitado, no era un agente improvisada. Y entonces él se manejó dentro de un grupo de poder, que es el grupo de Adán Augusto, que es todos ellos. También ahí está el diputado hoy, Jaime Lastra. Entonces todo ese grupo de poder llegó junto al poder y incluso él no fue el primer secretario de seguridad, él estuvo primero en la Procuraduría, en la Policía de Investigación y después pasó para allá. Claro, incluso hemos escuchado las declaraciones del propio hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Sí, porque todos se conocen, Claro. incluso pues aquí en Tabasco, dijera el extinto Salvador Neme Castillo, todos se conocen hasta por apodos. Entonces, todos son conocidos, todos saben en qué está metido cada quien. Hay políticos de una trayectoria limpia, hay políticos que están muy manchados y ahorita Dan Augusto en la sociedad tabasqueña y yo creo que a nivel nacional, pero en lo que tenemos aquí nadie se explica cómo puede seguir siendo con tantos señalamientos presidente de la Jucopo, porque de una u otra forma está manchando eh, todo lo que es esa bancada y necesita salir a dar explicaciones, como lo dijo la presidenta, porque además toda la presión que tienen, incluso desde el gobierno de Donald Trump, o sea, todo Alfredo, esto, ¿este es el sentir de los estamos tabasqueños, esto que nos comenzando con todo cuentas? esto todavía. Ujú. ¿Este es el sentir de los tabasqueños, Alfredo, esto que nos cuentas, de cómo ven hoy a su exgobernador?
Sí, sí. Adán Augusto no es bien visto en Tabasco. Él no dejó eh, un sentimiento de que puede caminar por las calles. Hay videos donde a veces viene de visita y lo ofende la gente en las calles, le grita a la gente muy feo y pero es que lo que se siembra se cosecha. Entonces, eh, la sensación es, todo mundo considera que lo que está saliendo es real, no hay muchas dudas. En sí, poca gente lo puede defender, hay dos, tres gentes que todavía creen en él por situaciones de negocios, pero tiene demasiadas cosas que explicar y no ha explicado. Y todo eso, Morena lo está resintiendo, Claro. sobre todo porque nadie se esperaba que Hernán Bermúdez, el exsecretario, el que tiene orden de aprehensión, el que lo está buscando la Interpol, estuviera afiliado a Morena. Primero dijeron que no y aquí se rasgaron las vestiduras, a nivel nacional también, y luego Luisa María Alcalde tuvo que salir a decir que sí y tuvieron que meter su boletín, decir que lo están expulsando, cuando en realidad Hernán Bermúdez nunca apareció dentro de la estructura de Morena, Oye, estuvo ahí Alfredo, porque era ¿el padre. actual gobernador de Tabasco ha dicho algo al respecto sobre esto que estamos platicando en estos momentos? No, él dijo que simplemente no tenía nada que platicar de Bermúdez Requena en las repetidas ocasiones que se le ha metido el micrófono. Sí. Él no dice, guarda silencio, de ahí la importancia de que la presidenta Claudia Sheinbaum diga que sea Adán Claro, el quien que dé explique. precisamente su versión, que sea Adán el que explique los hechos de por qué nombró a Hernán Bermúdez, porque es imposible que no estuviera enterado de todo lo que se estaba pasando Hernán Bermúdez, lo que Pues estaban sucediendo en Tabasco. totalmente, pues ahí lo Entonces, tenemos. Alfredo Calderón, analista político y también columnista allá en Tabasco. Muchísimas gracias por tu análisis sobre este tema. estamos a tus órdenes. Gracias y muy buenas noches. Bendiciones para todos.